¿Qué entiendes por equidad? No vamos a buscar en ChatGPT. Y es anónimo también. Brevemente, en tus palabras, ¿qué entiendes por equidad? No necesitan salirse de la... Darle a cada persona lo que necesita según su particularidad. Muy bien. Trato justo. Dar a cada quien lo que se merece. No discriminar. Igualdad de oportunidades. Llegar a los estudiantes en igual medida, sin importar sin importar sus capacidades de aprendizaje. Uy, me gusta esta. Trato justo, sí. Responsabilidad por el otro, excelente. Crear espacios para que todos puedan aprender. Brindar a cada quien lo que requiere de acuerdo a sus condiciones. Es brindar o tener lo que realmente se necesita en los diferentes ámbitos. Uy, mis profes, súper bien. Distribuir algo según la necesidad de los participantes. Mirar al otro desde la diferencia, con las mismas oportunidades y accesibilidad a todo. Ok, interesante. Reglas iguales para todos. Muy bien. Uy, mis profes, gracias por por su participación. Excelente. Gracias por estos espacios. Muy bien. Entonces, yo les voy a mostrar y vamos a entender y vamos a aprender en un momento qué es la equidad. Y quiero mostrarles la siguiente imagen, que es una imagen muy diciente. En los comentarios que tuvimos aquí, vimos mucho que se repetía la igualdad. Y está bien, es una opinión, es lo que entendemos por equidad, ¿cierto? Pero entonces, a partir de la siguiente imagen, yo quiero que ustedes observen qué es la igualdad y qué es la equidad. Y la imagen habla por sí sola. Y quise utilizar esta imagen porque, número uno, es una imagen muy diciente y nos presenta de inmediato una diferencia y el contraste que existe entre el concepto que tenemos de igualdad y el concepto que tenemos de equidad. Cuando hablamos de igualdad, entonces estamos hablando de equiparar, de dar, de proveer a cada individuo o a un grupo de la sociedad los mismos recursos y las mismas oportunidades. Aquí, para unos, pues esto los va a beneficiar, a otros en una menor medida y para otros no tanto. Eso es lo que pasa cuando nosotros o cuando se ejercen o se establecen políticas públicas desde la igualdad, que buscan igualar a todos. Sin embargo, tenemos la otra, aparte de la imagen, que es la equidad. Y la equidad es un concepto muy bello porque la equidad reconoce a las personas, reconoce a cada individuo o a cada grupo que su punto de inicio es distinto, que su punto de partida es diferente, que sus condiciones son no iguales.
Entonces, ¿qué es lo que busca la equidad? Es que se distribuyan recursos, oportunidades. Si hablamos de un tema económico, entonces económico, necesario para poder lograr los resultados esperados. Entonces aquí, pues todos están en igualdad de condiciones. A todos se les dio lo mismo, la cajita. Pero aquí en la equidad, entonces, quien necesita, pues es quien mayores recursos y oportunidades, entonces, debiera recibir, porque su punto de inicio y su punto de partida no es igual. Entonces, yo creo que vamos bien hasta ahí, ¿cierto? Establecer diferencia entre igualdad y equidad. Y quiero que vayan pensando en nuestro contexto educativo, zona rural, yo como docente de la zona rural. Entonces, igualdad y equidad, que vayamos como aterrizando estos términos a nuestro contexto rural y nuestras sedes educativas. Y aquí, ¿cómo se ve reflejada la equidad en el aprendizaje del inglés en la zona rural? Y aquí es muy importante hacer una distinción. Abro paréntesis, mis profes. Este es el código QR que yo les dije que iban a encontrar a lo largo de las diapositivas. Por si ustedes tienen alguna pregunta, entonces escanean este código y me envían la pregunta y yo en un rato entonces miro si alguien ha hecho alguna pregunta o tiene algún aporte también por hacer. Entonces continúo. ¿Cómo se ve reflejada la equidad en el aprendizaje del inglés en la zona rural? Entonces, acabamos de ver que eh, equidad no es lo mismo que igualdad. ¿Por qué? Porque a partir de la equidad se centra y se enfoca en que las personas, los individuos, los grupos poblacionales tienen puntos de partida o puntos de inicio completamente distintos. Cuando este concepto lo aterrizamos en el aprendizaje de un segundo idioma o en el contexto educativo, entonces equidad no es que todos aprendan inglés de la misma manera. Equidad es que todos tengan la oportunidad real de acercarse al inglés, sin importar, uno, y aquí tengo, lugar de nacimiento, si es una escuela rural o urbana, si tengo muchos recursos o si no tengo recursos o si no tengo los suficientes recursos, o si el docente sabe mucho inglés o si no sabe o si sabe más o menos, o si cometo errores en el proceso de aprendizaje. Eso es equidad. Cuando nosotros, y yo sé que partimos de un inicio y hice una serie de disclaimers eh, al inicio de la presentación, cuando yo como docente de la zona rural no sé inglés, pero hago el esfuerzo, me comprometo, porque sé que hace parte de un ejercicio de equidad y como mi responsabilidad docente de permitirle a mis estudiantes tener la oportunidad real de tener un acercamiento al inglés, entonces ahí ustedes están ejerciendo la equidad, mis profes. Y yo sé que ustedes van a decir, ay, pero es que yo no soy experto, no lo pronuncio bien, no sé la gramática. No, aquí no nos estamos enfocando en eso negativo, en el punto en la pared. No, nos estamos enfocando en esas oportunidades que ustedes brindan a todos los niños y las niñas para, independientemente de los recursos, independientemente de las oportunidades, independientemente de los budgets que se les, de los presupuestos que se trasladen a las instituciones, independientemente de todo ese panorama, ustedes están abriendo el camino para que el aprendizaje del inglés sea más equitativo, sea desde un lente de la equidad. Porque aquí se plantea un problema y es que independientemente de si yo sé o no sé, si yo no brindo las oportunidades para que al menos lo escuchen, para que al menos lo intenten,
para que yo, junto con ellos, me equivoque. Eso hace parte del proceso de aprendizaje. Y ustedes como docentes expertos, ustedes saben que el error hace parte del proceso de aprendizaje. A veces el error ha sido satanizado, es punitivo y no te puedes equivocar, pero hace parte de construcción de conocimiento. Entonces el problema está en cuando yo no brindo las oportunidades para por lo menos intentarlo o que nos equivoquemos. Ahí está el error. Y ahí es donde se empiezan a marcar unas brechas significativas en los procesos de aprendizaje. Y allí entonces nos vamos a otros escenarios de la sociedad. Entonces, yo sé que ustedes ejercen la equidad cuando independientemente de, y con todas esas palabras que mencionábamos al inicio de un periodo escolar, ansiedad, frustración, ganas de llorar, estrés, descontento, todo eso lo hacen, lo hacen. Entonces, eso es muy valioso. Eso es supremamente valioso. Y hay que ver el inglés como una oportunidad. Y cuando hacemos un contraste entre lo urbano y entre lo rural, pues las diferencias son supremamente marcadas. Es que en lo urbano eh, tienen televisión, tienen video bien, tienen la escuela es más grande, tienen profesor específico que sabe inglés, eh, tienen institutos para que vayan, tienen familia, tienen amigos, tienen avisos. Bueno, hay un sinnúmero y hay una amalgama de, de oportunidades para estar expuesto al inglés. Pero si nos vamos a la zona rural, a veces nuestra realidad solo existe si la escuela lo incluye o solo existe si yo como docente, si tú como docente lo incluyen dentro del proceso de formación. ¿Por qué? Porque aquí hay un componente de inequidad. La inequidad es lo opuesto a la equidad. Y es que no todos de antemano están iniciando desde el mismo punto. No todos están iniciando. Por eso, lo que ustedes hacen como docentes son pequeñas acciones. Son acciones de equidad que están orientadas a brindar y a pavimentar y a abrir las oportunidades eh, para que nuestros niños y nuestras niñas puedan aprender. Entonces, aquí se presenta el inglés como una oportunidad desde la equidad y como una oportunidad futura. Tal vez no veamos los resultados o ustedes no puedan ver los resultados en un mes, 2 meses, 3 meses. Es una oportunidad futura que les estamos brindando a ellos, pero no nos estamos moviendo desde la inequidad, sino desde la equidad, desde esas pequeñas acciones que se pueden plantear. Yo como docente, desde mi quehacer y desde mi ejercicio y desde mi pedagogía. ¿Cómo se reproduce la inequidad sin darnos cuenta? Entonces, a veces la inequidad es interesante porque se camufla muy bien y a veces no se puede identificar tan fácilmente. La inequidad se reproduce, y yo aquí puse o se produce, porque puede que antes no estuviera, pero bueno, tuvo un punto de inicio. Cuando a veces, aquí yo no quiero señalar a nadie. Recuerden que estamos aquí para aprender. Que aprendan después si les interesa. Es ahí o están haciendo la iniquidad o se está reproduciendo sin darnos cuenta, ¿ok? O eso es para colegios grandes con más profesores o que hayan profesores expertos. O yo no sé inglés, entonces no lo enseño. Nosotros ahí, cuando hay este sinnúmero de expresiones que las hacemos sin, o sea, no son premeditadas, las hacemos y las ejecutamos sin darnos cuenta. Estamos reincidiendo y reproduciendo la inequidad. Recuerden que a partir de esto, como lo hago sin conocimiento, pues yo no se busca excluir. Pero, ¿qué es lo que pasa?
la inequidad elimina las oportunidades sin que nadie lo note. Y aquí puse, la inequidad es silenciosa y se normaliza, porque como, pues yo no sé, entonces, ¿para qué lo enseño? Que luego aprendan o que X profe que sí sabe, que mejor lo enseñe él, que sí pronuncia bien, que hizo X curso en X instituto, que estudió virtual. Entonces, por eso yo les decía, la inequidad se camufla muy bien sin darnos cuenta. Y pues se da a partir de acciones diarias o de decisiones que nosotros tomamos en el día a día y en el quehacer docente. Voy a irme al Q&A session. Ok, aquí tenemos una pregunta. Me devuelvo un poquitico a la primera. Yo aquí reproduzco esta. Ok, aquí, número 1. Esta es la sección de preguntas y respuestas, Q&A. Voy a hacer un paréntesis aquí y voy a mirar, bueno, recuerden que el Q&A es un espacio donde ustedes pueden enviar la pregunta o si tienen algún aporte que quieran hacer. Y dice, entender que todos tienen diferentes ritmos de aprendizaje. Muy bien, excelente. Oh, sorry. Ok, aquí. Número 2. Me gusta el punto C, pero hay docentes que les da pereza enseñar el inglés. Falta de compromiso. Ok. Frustración. Claro que sí. Frustración. Ok. Ah, bueno, yo creo que se están relacionadas con las preguntas anteriores. Ok, muy bien. Ok, ok, listo. Aquí ya le dimos cierto, no answer. Listo. Aquí vamos. Muy bien. Ok. Siguiente actividad. Vamos a pensar y vamos a reflexionar. Déjenme, yo aquí me devuelvo. Ay, aquí me devuelvo para este. Next slide. Ok. Ok. Dice, en tu contexto escolar, van a escanear este código. ¿Qué acciones o decisiones identificas reproducen la inequidad? Listo. Cuando vayan a responder mis profes, ustedes van a revisar bien que aquí diga arriba, en tu contexto escolar, qué acciones o decisiones identificas reproducen la inequidad. Ok, y aquí vamos teniendo. Recuerden, vamos a centrarnos, acciones o decisiones. Falta de recursos didácticos. ¿Mm? Ok. Ah, ok, aquí, yo creo que esta es de la sección de Q&A. Ok. Ok, aquí dice, excusas. Ujú. La indiferencia, actitudes de los padres, la falta de recursos para las clases, el temor a enseñar de mala forma el inglés. Uy, excelente, gracias por eso. La falta de equipos. Por favor, apaga los micrófonos, gracias. Falta de conocimiento. Yo limpié y tengo todo adecuado.
Listo, ya silencié a todos. Ok, Gracias. listo. Claro, el temor a enseñar de mala forma el inglés. Sí, totalmente. El temor. Y aquí, y voy a tomar un momento en este, y es que nosotros por mucho tiempo se nos enseñó que para hablar inglés, pues tiene que ser perfecto. Tú tienes que hablar perfecto, pronunciar perfecto, bueno, hacer un sinnúmero de prácticamente hablante nativo. Y claro, y cuando uno se enfrenta a ello, uno dice, no, no, es que la pronunciación, no sé estructurar bien la oración. Sí, el temor a enseñar de mala forma reproduce la inequidad totalmente. Falta de recursos, actitudes, la falta de equipos, falta de conocimiento, rechazo a dar la clase y no planearla. Sí, la inseguridad. No enseñar en contexto, claro. El inglés no es para mí. Sí, también. Se escucha mucho, muy popular. El inglés no es para mí. Falta de amor, el egoísmo, la repartición del presupuesto que llega a la institución entre las sedes. Ah, claro que sí. La falta de recursos apropiados para la enseñanza y el aprendizaje. Ujú, claro que sí. La indiferencia, el no pensar en las necesidades particulares de los estudiantes. Falta de compromiso. Planeación sin tener en cuenta el contexto, sí. Solo enseñar vocabulario, ok. Ok. Bueno, yo aquí hago una salvedad y es que estamos en pequeñas acciones porque partimos de base de que yo soy docente rural y mi experticia no es el inglés. Entonces aquí hacemos una salvedad. Falta de creatividad, ok. Favoritismo. Bueno, yo aquí creo que el favoritismo se puede interpretar como que, bueno, me va mejor en X asignaturas, entonces programo izada de bandera el día que toca inglés. Entonces así me salvo de no dar. No, pues, creo que pues así lo interpreto yo como el favoritismo, ¿cierto? O bueno, los lunes son muy feriados son muy festivos en Colombia, entonces eh, programemos clase de inglés los lunes. Entonces así vamos reduciendo la cantidad. También ahí estamos, miren, gracias por este favoritismo, me dio otra visión. Sí, y así se va reproduciendo la inequidad, sin darnos cuenta, porque se camufla muy bien. Capacitaciones a los maestros, ok. Falta de investigación, supremamente importante. La falta de investigación, hay poca investigación, sí, estoy de acuerdo. Hay muchísima investigación, pero en otros contextos y en otros escenarios, muchísima. Y en otros países, abunda. Sí, pero hay en unos escenarios específicos, totalmente cierto. Cuando se pretende tratar a los niños igual como si todos fueran lo mismo, tuvieran la misma energía y aprendieran igual, sabiendo que son personas diferentes, con capacidades y personalidades distintas, completamente cierto. No hay igualdad en el plan de estudios de las clases de una misma institución. Vamos a hablar de esto más adelante, sí. Sí, aquí ya lo están trayendo a colación. Muy bien. Estamos en el mismo dinámica. El inglés no es lo mío, ya. Falta de capacitación a todos los docentes y la capacitación es fundamental en estos procesos. Ujú. Y continúa. Docente con el perfil idóneo para enseñar. Bueno, ok, sí, pero estamos partiendo de nuestras realidades. eh, como país y departamentales, el creer que por estar, bueno, aquí está me gusta, el creer que por estar en una zona rural los niños no aprenden o no requieren el aprendizaje de otra lengua. Sí, sí, conectividad, rechazo, falta de preparación y actualización, falta de motivación o necesidad que los estudiantes tienen para aprender a usar el inglés. El tiempo, ujú, castigar el descanso, falta de compromiso con el área y el derecho de los estudiantes. Falta de compromiso, la intolerancia con el inglés,
el desconocimiento en una segunda lengua, la practicidad del idioma extranjero, el temor a equivocar, hay muchas, la escasez en acceso a los recursos, las evaluaciones externas. Uy, mis profes, ¿qué es todo esto? De aquí podemos sacar un research supremamente interesante. Esperar que hayan las condiciones ideales. Sí. Entonces no lo hago, esperemos que. Sí. Actitud negativa. El no ver resultados inmediatos. Sí. Yo no soy docente. Uy, me gusta esta. Yo no soy docente de inglés. Ujú. Sin fin de excusas para... Uy, mis profes. Acciones y decisiones. Excelente. Excelente. Y finalizo con esta. El inglés ha sido visto como un reto porque hay docentes que temen equivocarse. Algunas personas han tenido malas experiencias, sí, totalmente, con el inglés cuando eran estudiantes. Sí, subestimar nuestras capacidades, completamente cierto. Así es, mis profes. Gracias por sus aportes supremamente valiosos para este tema que estamos abordando. Excelente. Acciones y decisiones. Yo creo que ustedes ahí ya han ido reflexionando a lo largo de esta primera parte que hemos venido abordando. Siguiente. ¿Es inclusión lo mismo que integración? Esa es la siguiente pregunta. Y ustedes van a votar sí o no, pero no vayan a buscar en ningún lado. Lo que ustedes sepan, ¿es inclusión lo mismo que integración? ¿Sí o no? Tenemos ya aquí una primera respuesta. Déjenme les comparto eh, aquí el código QR para que lo puedan escanear. Bueno, aquí nos van diciendo no, sí, ok. Aquí vamos mirando sus respuestas. Bueno, aquí se nos va moviendo el pie chart. Muy bien. Ok. Mis profes, si los que puedan me hacen la respuesta acá, me envían la respuesta aquí para que nos genere en el pie chart, nos genere la visualización. Tenemos 72 respuestas. El 90% dice que no. El 10% dice que sí. Inclusión, lo mismo que integración. Ok. ¿Qué necesito? Bueno, aquí por el chat te dicen no, 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 para mí no. Ok. No, pero son separadas. Ok. Un gran error de la aplicación de la política de inclusión. Se integran los estudiantes desde la igualdad y no se incluyen desde la diferencia. Ok. No, no, ok. Tenemos respuestas entonces por Microsoft Teams. También, muy bien. Ok, bueno. Aquí tenemos un pie chart, bueno, donde hay las respuestas se orientan hacia el no. Y es lo que vamos a ver. ¿Ok? Inclusión educativa. Y quiero mostrarles la siguiente imagen porque es muy... Yo sé que nosotros como docentes somos muy visuales y aprendemos a partir de imágenes y por eso me gusta. Entonces, iniciamos con la primera, exclusion, exclusión, fácil de identificar. Entonces tenemos aquí los estudiantes que sí aplican para junticos porque aprenden más rápido, porque sí lo pueden hacer y alrededor, entonces los demás.
exclusion. Luego tenemos segregation, segregación. Entonces, los que sí lo pueden hacer, los que sí pueden alcanzar y los que se les dificulta, pongámoslos por allá. Luego tenemos la integración. En inglés es integration. Bueno, entonces cojamos a los que estaban segregados y incluyámoslos, pero mantengámoslos junticos, porque es que todavía les sigue dificultando y retrasa el proceso de los demás. ¿Qué es lo que hace cuando nos ponemos los lentes desde la inclusión? Entonces, bueno, a este grupo inicial, se les dificulta, sí, pero a partir de los lentes de la inclusión, pues vamos a mezclarlos para que juntos construyan y aprendan. Ya no están integrados, están incluidos, porque aprenden a su ritmo y en la medida en que van aprendiendo a su ritmo, pues entonces van desarrollando eh, otro tipo de habilidades. Esto es inclusión y esa es la gran diferencia entre integración e inclusión. Las dos primeras, digamos que se sacan fáciles, son fáciles de identificar y estas dos últimas, pues a veces como que se overlap los significados, se transpone un significado con el otro. Muy bien, inclusión educativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo me muevo y desarrollo y ejecuto mi quehacer docente desde la inclusión educativa? Inclusión no es solo atender a personas con discapacidad, y esto es supremamente importante. Inclusión no es solo atender a estudiantes con neurodivergencia. Ah, Cuando hablamos de neurodivergencia, hoy en día ya no se está hablando de, es que el estudiante tiene trastorno de déficit de atención, TDAH. No, el concepto desde los países europeos y desde estos países de Reino Unido y demás, se está hablando de neurodivergencia. Son estudiantes que sus procesamientos son distintos, pero pueden aprender. Entonces, ¿quiénes son neurodivergentes? Entonces, entran en la categoría de neurodivergencia estudiantes que nosotros los hemos categorizado y en Colombia se habla mucho de ello con TDAH, por déficit de atención, hiperactividad, estudiantes que los denominamos genios, que aprenden súper rápido, son neurodivergentes. También daltonismo, los chicos que son los niños que presentan daltonismo y demás estudiantes con neurodivergencia. Y la inclusión no es solo como que, bueno, entonces no, pero es que yo los integro en el aula. No es solamente ese ejercicio. Inclusión, cuando hablamos desde un ejercicio del aprendizaje de un segundo idioma, es que yo como docente garantizo la participación real de mis estudiantes. Háganlo bien, háganlo mal, siempre nos vamos a encontrar con quienes aprenden muy rápido y quienes su proceso de aprendizaje es un poco más estructurado, va paso a paso. Pero cuando nosotros garantizamos la participación real de todos, independientemente de, entonces ahí estamos incluyendo. Cuando yo elimino barreras para aprender, ¿cuáles barreras? Bueno, y lo decían ustedes hace un momento en la participación. Recursos, infraestructura, miedo, bueno, todo lo que se pueda presentar. Con lo poquito o lo mucho que yo tenga, entonces elimino las barreras. Mucho o sepa, elimino barreras. El valor a la diversidad en el aula, los diferentes ritmos de aprendizaje, estilos de aprendizaje. Aquí abordamos lo que es la neurodivergencia, la edad y más en aulas multigrado de nuestra zona rural, que es muy común. Entonces, la edad.
las experiencias que traen nuestros niños, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo como docente promuevo la inclusión, promuevo la equidad cuando me muevo en estas líneas en estas líneas que van orientadas a mejorar los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Ok. ¿Cómo se da la inclusión en el aprendizaje del inglés? Entonces, la inclusión en el aprendizaje de inglés se da, uno, cuando yo considero los distintos ritmos de aprendizaje, los distintos estilos de aprendizaje, cuando yo doy apertura al error, pronunció mal, no pasa nada, no pasa nada, está en su proceso de aprender, está conociendo, está creciendo. Incluso en español nosotros nos equivocamos, a veces pronunciamos mal y demás. Lo mismo va a pasar en un segundo idioma y sí que es común. La inclusión en el aprendizaje del inglés se da cuando generamos espacios de contacto con el idioma. Y vuelvo y repito, poquito o mucho, pero yo genero los espacios a partir de un audio, de una canción, de un juego, de un reto, para que pinten, etcétera, etcétera. Entonces, en las aulas multigrado, cuando yo incluyo los niños, bueno, quienes tienen 10 añitos con los que tienen 7 añitos y que les ayuden en ese proceso. Y yo sé que ustedes lo hacen y ustedes lo hacen, profes. Ustedes lo hacen en el día a día. Contextos familiares diversos, considero los contextos familiares diversos, sí. Y esto es un tema, cuando hablamos de familia, es un tema complejo por el background que traen nuestros estudiantes a nuestra aula, pero también como docentes hay que considerar estos espacios. Cuando flexibilizo los recursos, y ustedes sí que son expertos en él, ustedes son expertos en flexibilización de recursos. Con lo poquito sacan un sinnúmero de ideas increíbles que uno dice, ¿y cómo hacen? ¿Y cómo hacen para? Pero ustedes se están moviendo desde la equidad y desde la inclusión, a partir de toda la flexibilización de recursos que ustedes realizan. Porque el problema no es el niño o la niña, son las barreras las barreras invisibles que se van construyendo en torno al idioma. Es la inequidad que se disfraza a partir de acciones diarias, de decisiones diarias que van, y me devuelvo aquí, que van generando segregación, van generando y por último, pues nos devuelven a un inicio, a la exclusión. Y eso no queremos que ocurra. Ah, déjenme, yo aquí miro algo. Let me swear. Ok, bueno, no hay preguntas. Ok. Muy bien. La escuela puede reproducir o reducir las desigualdades. Sí, y esto lo tenemos nosotros presente y lo tenemos claro. Número uno, para las escuelas públicas o que están en el casco urbano, entonces las realidades son completamente distintas y ya eso lo hablamos al inicio. El inglés parte del entorno, es parte del entorno. El inglés para los chicos de ciudad, él le es familiar. Televisión, si tienen Netflix, internet, bueno, libros, avisos y demás. Pero cuando nosotros nos movemos para la zona rural, el inglés es ajeno, el inglés genera frustración y el inglés parece ser que no es para él o no es para ella. Por mi experiencia personal, yo les digo, yo estudié en una escuela rural y yo no vi inglés hasta que yo entré al colegio. Y hay
Fue difícil, muy difícil, porque son años que se pierden de aprendizaje, de lo mínimo, por lo menos colores, números, animales, familia, cero. Hasta que entré a sexto al colegio, ahí ya empecé a ver inglés y bueno, me pasó, como dicen, un megabús por encima, pero bueno, aquí vamos. Entonces, esa es la realidad de muchos de nuestros niños eh, de la zona rural. El inglés es solamente, y yo lo decía al inicio, cuando lo ven y es aplicable, es divertido cuando van a la escuela. A veces diálogos que se generan, eso es muy difícil, yo tampoco sé, yo qué voy a saber, yo nunca aprendí eso, ¿qué lo voy a enseñar? Y en el ejercicio que hicimos anterior, pues lo veíamos a partir de sus aportes, de esas acciones y esas decisiones que se toman. Pero la escuela puede reducir las desigualdades a partir de las acciones y de las decisiones que se toman en el día a día, en el quehacer docente. Porque como nosotros somos, como docentes, somos el referente para nuestros niños, los chicos, los niños y las niñas, cuando no se dan las condiciones o cuando se reproducen eh, o producen las desigualdades, aprenden a excluirse, aprenden a reproducir patrones en su proceso de aprendizaje. No, yo no participo, porque si no lo pronuncio bien, si no lo pronuncio perfecto, si no lo pronuncio correcto, no vale. No. Recuerden que vamos a legitimizar el error como parte del proceso de aprendizaje, no vamos a penalizar el error. Aquí, el rol de la escuela rural como espacio de inclusión y equidad. La escuela puede ser el primer y el único contacto que tienen nuestros niños con el inglés. Yo sé que hoy con el tema y avance tecnológico, muchos tienen acceso a datos, a celulares, o a veces no. Y ustedes conocen de cerca las realidades que aquejan a nuestros niños. O si los papás tienen celular, es como lo que decimos, la flecha, un celular normalito, normalito. Entonces, acceso a inglés, a espacios que se vaya como relacionando, interiorizando, van siendo reducidos. Y ese es el rol de la escuela rural como un espacio de inclusión y de equidad. Ese es el rol de nuestra escuela rural. Como primer y, digamos, puede ser, puede ser único, puede que no, pero hablemoslo desde este espacio, puede que sea el único contacto con el inglés que se espera. De nuestros docentes, esperamos que sean mediadores de oportunidades. A pesar de que yo no sé, pero no sé mucho o no lo pronuncio como debería ser, no importa. Y yo les digo a mis profes, hay que escuchar a chinos hablando inglés, a personas de la India hablando inglés. Y uno dice, ay, nosotros colombianos hablamos muy bien. O sea, esas realidades, y no, para ellos es normal, y ellos lo hablan con su acento, se comunican, a veces pronuncian mal, pero lo hacen, no les da pena. Entonces, ustedes son nuestros mediadores de oportunidades para ellos. Son generadores de confianza para que, a pesar de que no pronuncian correctamente, listo, sigue, lo estás haciendo muy bien. Son referentes de actitud frente al idioma. Y esto es supremamente importante. Ustedes son los superhéroes, los superhéroes para ellos. El profe todo lo sabe. El papá dice, no, pero es que hágalo así. No, 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 no. Mi profe dijo que es que era así. Ustedes son los superhéroes para ellos. Pero eso puse aquí referentes de actitud frente al idioma. Importantísimo eso. Entonces, nosotros, y yo sé que desde la Secretaría y desde la política pública de bilingüismo, no se espera dominio del idioma, se esperan decisiones pedagógicas justas. Que, que esas pequeñas acciones
a futuro, esas pequeñas semillas que ustedes están sembrando hoy van a producir un árbol enorme como la semilla del grano de mostaza, que es la más pequeña y me acordé de una referencia que habla la Biblia, que es el grano más pequeño, pero produce el árbol más grande. Y ellos son ustedes, son esas pequeñas decisiones, son esas decisiones pedagógicas justas, consensuadas, pensadas, orientadas, con intencionalidad, que si ustedes siembran hoy, pero que tendrán repercusión y frutos y beneficios en un futuro. Tal vez no para uno como docente, pero sí para las vidas de los niños y las niñas que están en nuestras manos. Y eso es una grandísima oportunidad. Ese es el rol de nuestra escuela rural como un espacio de inclusión y como un espacio de equidad. Y ese es el rol, aquí lo resumí, de nosotros como docentes, desde el aprendizaje de un segundo idioma. El idioma como oportunidad o como barrera. Y ya voy terminando esta primera parte del módulo. No sé si ustedes tengan conocimiento, pero para Risaralda nosotros tenemos una política pública de bilingüismo, que es Risaralda Bilingüe, Competitiva y Social 2019-2032. ¿Qué es lo que busca la política de bilingüismo de Risaralda como oportunidad? Brindar equidad e inclusión, reducir brechas entre lo urbano y lo rural, que se reconozca el contexto y el territorio. Y esto es importantísimo, reconocer. La política es un primer y gran paso que se da en reconocer las diferencias contextuales y de territorio. Identificar retos en materia educativa, sin duda alguna. Propender por la enseñanza de un segundo idioma y fortalecer la calidad educativa. Son como a grandes rasgos lo que busca la política pública de Risaralda. Y es cada pequeña acción que ustedes llevan en el aula, que ustedes hacen en el aula, es una acción en el cumplimiento y mejora de la política pública eh, de Risaralda. Porque a veces se puede entender que la política es para los actores políticos, para quienes diseñan, estructuran, evalúan, analizan las políticas públicas, pero yo como docente también soy parte de la política pública. Soy parte de la política porque soy un agente que promueve, que ejecuta, que evalúa, que analiza, que replantea. Entonces, cada pequeña acción en el aula es una acción en el cumplimiento y mejora de la política pública. Por eso este espacio que estamos teniendo hoy y esas respuestas que ustedes dan, pues nutren la política porque permiten considerar, analizar y reflexionar las acciones que se deben tener en cuenta para mejorar muchos procesos. No son acciones aisladas, a veces se ven como acciones aisladas, como islas por allá cada una. No, están interconectadas. Es como un collar de perlas. Tenemos un collar de perlas que cada perla se une y los une un hilo conductor. Entonces, cuando las juntamos. Y eso es lo importante de tener, número uno, una política y las acciones que ustedes en el día a día y en el quehacer docente y desde la planeación pedagógica realizan. Y para finalizar este primer componente, eh, me muevo a la siguiente pregunta. ¿Qué barreras puedo empezar a eliminar desde mi aula para brindar equidad e inclusión en el aprendizaje de un segundo idioma? Ojo, aunque no sepa inglés. Esta es la pregunta. ¿Qué barreras puedo empezar a eliminar desde mi aula para brindar equidad e inclusión en el aprendizaje de un segundo idioma, aunque no sepa inglés? Entonces, esta es la siguiente pregunta por la cual nos vamos a movilizar y ya les doy acceso. Aquí la tengo, listo.
Yo creo que ahí ya se les activó. ¿Mm? Gracias. Aquí ya tenemos respuestas. Recuerden que, eh, no sé si de pronto algún profe me ayuda compartiendo el enlace de Menti, por el grupo de Microsoft Teams para que los profes también puedan acceder y responder aquí en pantalla. Muy bien. Y voy leyendo en la medida en que van llegando algunas respuestas. Dice, el miedo, la burla, miedo a equivocarse. Total. Sí, la inseguridad. Sí, son barreras que podemos empezar a eliminar. Sí, la pereza. Gracias. Ujú. La indiferencia, actitud de rechazo, los pensamientos negativos. Sí, voy a pronunciar mal, no lo voy a hacer bien. Sí, el temor a enseñar mal el idioma. Ujú. La califica. Uy, de esto vamos a hablar en el siguiente componente. La calificación numérica punitiva. Total. La negación a aprender. Ujú. Arriesgarme a hacerlo sin miedo a equivocarme. Sí, esa es la idea y ese es, yo quiero que como parte de los aprendizajes y reflexiones es hecho, que se arriesguen sin miedo. No sé, pero lo voy a hacer, lo voy a intentar. Todo parte de la motivación e iniciativa del docente. La desmotivación, el miedo, temores, desintereses, el desinterés por el idioma. Sí, quitar el miedo a enseñar el inglés. Supremo, una barrera gigantesca. En un momento yo aquí. Ok, ok, esto. Eh, las barreras que tenemos los docentes para enseñar el inglés. Ujú. Sí, debemos hacer un trabajo genuino y que nuestros estudiantes empiecen a interactuar con el idioma. Sí, el pensamiento que tenemos es que el inglés es solo para algunos. Sí, tener la confianza en ustedes mismos. Manejar los recursos que proporciona la Secretaría de Educación, que es muy buen material. Sí, yo recuerdo un comentario de un profe, una profe, eh, que me decía que ella prefería que, que los recursos, las tablets, los computadores, se dañaran por el uso de los estudiantes y no se dañaran por el no uso, por tenerlos guardados. Es totalmente cierto. Sí, miedo, el temor, temor a no hacerlo bien. Dejar el temor para desaprender. Sí, excelente. Aprender y reaprender inglés. Innovar, acciones pedagógicas, sí, para el aprendizaje de nuestros educandos e interactuar para resignificar el saber y el ser. Inseguridad, temor, la burla, ujú, temor a no hacerlo bien. La actitud, sí, la actitud frente al idioma es supremamente importante. Comenzar desde lo básico, usar los recursos que tengo a mi disposición, sí, y verlo como una oportunidad. Ujú. El miedo a la pronunciación. Uy, este sí que, este es muy repetitivo, esa barrera, porque se dice, por lo general, siempre es que yo no pronuncio bien. No, profe, no estamos buscando perfección en el idioma. Ujú.
Utilizar el material de la... Ok, incapacidad, no poder. A mí en Venezuela no me enseñan van inglés. Ok, el no poder. Ok, sí, y estamos partiendo de una realidad. Aquí es de docentes, aulas multigrado, no saben inglés, pero nos vamos a arriesgar y lo vamos a hacer. ¿Que voy a enseñar animales? No pasa nada. ¿Que voy a enseñar colores, números? Estás contribuyendo por reducir brechas educativas y estás ejerciendo la equidad para que nuestros estudiantes pues puedan tener conocimiento, contacto con el idioma. Ujú. Cambio de actitud, sí, es completamente cierto. La evaluación punitiva, intentarlo y capacitarnos siempre, sí. Ajá. El temor a que lo que realice con los niños no salga de la mejor manera, sí, es cierto. Muchas cosas y a veces uno planea para clase y las cosas no salen como uno esperaba, pero hace también parte de ese proceso y de esa reflexión docente, de decir, bueno, la próxima ya sé que no puedo incluir esto, pero sí voy a incluir esto. Ujú. No me siento preparado. Gracias por esta, no me siento preparado. Yo se los digo, por mi experiencia, nunca uno se siente preparado. Y más cuando uno se enfrenta en un país angloparlante. Jamás, así uno sea profesor de inglés, uno no se siente preparado, nunca se va a sentir preparado. Entonces, pero hace parte de ese ejercicio de empezar a derribar esas murallas y esas barreras de que yo sí puedo enseñar inglés aunque no lo sepa y aunque no sea un experto. Barreras emocionales, asumir el desafío. Metodologías rígidas, exacto, sí, aquí también interviene esto. Metodologías demasiado punitivas y rígidas, casi que inflexibles, exacto. Comenzar por las pequeñas acciones, ¿sí? Básico. Ujú. Muy bien. Contextualizado, exacto. Voy a leer unas de aquí que llegan por Teams. Ah, falta de hacer. Sí, hacer que los estudiantes les guste aprender inglés por medio de lúdicas, eliminar el miedo a la calificación, que aprendan inglés sin ningún temor. Ajá, muy bien. El temor a equivocarme, las excusas, planear, creer que ya no aprendo. Sí, el creer que yo ya no aprendo. Ujú, muy bien. Ujú, sí, la baja autoconfianza. Y es increíble, profe, sí. Esto se da mucho en docentes, la baja autoconfianza. Sí, la que ustedes como docentes sí lo pueden hacer. Uno siempre ve a otro como, uy, no, inalcanzable, el modelo a seguir, pero desconoce realmente esas habilidades y esas capacidades que yo como docente eh, tengo y puedo hacer y puedo dar y puedo innovar. Ujú. Sí, muy bien. Las creencias limitantes. Gracias, gracias, profes, por todas estas eh, pensamientos y reflexiones de las barreras que a partir de hoy, y yo espero que sí, podemos empezar a eliminar, aunque no sepamos inglés. Y que este sea un año distinto para, no solamente para ustedes, desde su rol de docente, desde su experticia pedagógica, sino que también sea un año diferente para nuestros estudiantes y para el contexto y el ambiente en el cual ellos vienen a aprender, vienen ávidos de aprender. Eh, Voy a dar 5 minuticos para que eh, nos separen, se estiren y podemos continuar con el punto número 2, el rol del docente rural. 5 minuticos son las
¿Qué horas son en Colombia? Son las, espera, yo miro aquí. Son las 9:31, 9:30, 9:31, 5 minuticos, 4 minuticos de receso para que se estiren y arranco nuevamente a las 9:35. ¿Listo? Con esta siguiente parte, el rol del docente rural. Yo creo que la deberéis haber la última. Sí. Sí, porque decía que es que desactivar, activar. Y yo también le dije varias veces, que dejarlo ahí quieto. No es que no nos lleve por todas escuelas más caídas para que uno sepa que es que así son. Uno diga, no, es que así son las escuelas rurales. Sofiana Rosa, tiene el micrófono activado. Listo, Hernando, una pregunta. Al finalizar la capacitación nos regalan las memorias. Sí, señora, sí, sí, profe. Ujú. Gracias, Y muy también, amable. con mucho gusto. Y también al final de la capacitación vamos a compartirles el listado de asistencia para que lo diligencien. ¿Listo? Bueno, señor. Bueno, Bueno, gracias. ok, bueno, son las 9:35 y vamos a seguir con el siguiente componente. Componente número 2, el rol del docente rural. Aquí, ¿qué vamos a abordar en este componente? Vamos a abordar cómo aprende el cerebro del niño. Número 2, el error como parte del aprendizaje. Número 3, exposición más repetición más emoción. Y número 4, el docente como modelo de actitud. Son algunos de los componentes que hemos venido como tocando en el primer módulo, pero que vamos a tocar
un poco más a profundidad en este espacio. Y quiero compartir con ustedes el siguiente video. Me confirman, voy a reproducir una partecita y me van a confirmar si lo pueden ver. ¿Listo? Y si pueden escuchar. ¿Sabías que el cerebro humano tiene aproximadamente el tamaño de un coco? A pesar de que es... Ok. Sí se escucha. Se escucha bien. Se escucha perfecto. Listo, perfecto. Muy bien. Ok. ¿Sabías que el cerebro humano tiene aproximadamente el tamaño de un coco? A pesar de que este órgano representa tan solo el 2% del peso de nuestro cuerpo, todo lo que hacemos lo podemos llevar a cabo gracias a él. El cerebro está formado por alrededor de 86.000 millones de neuronas. Sin embargo, lo realmente importante son las conexiones que éstas realizan entre sí, ya que son estas las que facilitan el aprendizaje. En el cerebro de los niños, las neuronas realizan muchas más conexiones que en el cerebro adulto. Y cuanto más rico sea el ambiente en el que se encuentre el niño, mayor será el número de conexiones, de modo que el aprendizaje se llevará a cabo con mayor rapidez y será más significativo. El ambiente o entorno, así como la genética, condicionan la forma en que el cerebro se va construyendo. Por ejemplo, los procesos de aprendizaje que ocurren gracias a nuestro cerebro tienen a su vez un gran impacto en el mismo, remodelándolo y condicionando la forma en que va a continuar aprendiendo. Cada vez que consolidamos una forma de aprendizaje, esta deja una huella en el modo en que las neuronas se conectan entre sí. Los humanos comenzamos a aprender desde el mismo momento del nacimiento. La información entra en el cerebro a través de una especie de ventanas que emergen y se van haciendo más estrechas en diversos momentos. Aunque la plasticidad del cerebro nos permite aprender casi cualquier cosa en cualquier momento, estas ventanas son clave para el desarrollo cognitivo y de competencias, ya que el nivel de habilidad adquirido durante las mismas es mucho mayor. La ventana para el desarrollo emocional, por ejemplo, parece abrirse de los 2 a los 30 meses. Si bien es cierto que podemos aprender a controlar nuestras emociones tras esta edad, lo aprendido durante este periodo será más difícil de cambiar. Otro ejemplo es el de la ventana para la adquisición del lenguaje hablado. Esta se estrecha alrededor de los 5 años y de nuevo alrededor de los 10 o 12 años. Y, por ello, pasada esa edad, nos resulta más difícil aprender nuevas lenguas. La estimulación influye de manera significativa en cómo aprendemos. Nuestro cerebro está constantemente escaneando el entorno en busca de estímulos. Cuando surge un estímulo inesperado, nuestro instinto de supervivencia hace que el cerebro centre toda su atención en este, para estar preparado para la acción. Sin embargo, cuando los estímulos del entorno son predecibles o repetidos, el interés del cerebro por el mundo externo se reduce y hace que pase a buscar nuevas sensaciones en el interior. Esta predisposición genética a la supervivencia hace también que el cerebro no pueda llevar a cabo más de un proceso cognitivo de forma simultánea. Por lo tanto, la llamada multitarea es tan solo un mito. En realidad, el cerebro está saltando de una tarea a otra, haciendo que la atención se divida, lo que aumenta la ineficiencia, la posibilidad de errores, así como el tiempo dedicado. Los avances en neurociencia de los últimos años nos han ayudado a comprender cómo hacer que el aprendizaje sea más significativo y exitoso. Pero ahora nos tenemos que preguntar, ¿estamos aplicando estos conocimientos en la práctica docente? Ok. Entonces, aquí podemos ver, a partir de este video, cómo es que aprende el cerebro de un niño y la importancia de establecer procesos de aprendizaje a temprana edad. Yo creo que ustedes van pensando, y espero que así sea, que vayan haciendo conexión con todo lo que estamos viendo en esta mañana de la importancia del inglés eh, para generar procesos de aprendizaje, desarrollo cognitivo y de competencias en nuestros niños. Que ustedes tienen en sus manos no solamente a una generación, sino que tienen niños y niñas ávidos de conocimiento y que hay que aprovechar la edad en la que se encuentran para poder que se den procesos de aprendizaje significativos, que es lo que vamos a hablar eh, en este componente. Muy bien. Ok. Ok.
Y aquí no los voy a aburrir con mucha teoría, solamente para mencionar algo importante de cómo es que aprende el cerebro del niño. Y William Glasser es un psiquiatra y educador estadounidense que define el aprendizaje como un proceso activo y continuo. Ojo, y aquí esto es importante, que sea activo y continuo. Esto, ustedes más adelante van a caer en cuenta y van a decir, estoy cimentando las bases de lo que voy a hablar en un momento. Parte de las necesidades del estudiante conecta el nuevo aprendizaje con las experiencias personales y las emociones del estudiante. Esto también ya lo vamos a ver. Y establece el aprendizaje significativo. Entonces, William Glasser es el pionero en definir el aprendizaje significativo. Y él dice que el estudiante, para que se generen procesos de aprendizaje significativo, uno, el estudiante debe estar involucrado de manera activa, no pasiva, activa en su proceso de aprender, que pueda y le permita, a partir de un aprendizaje significativo, relacionar su información nueva con con el conocimiento que tiene del contexto, es decir, con lo previamente aprendido. Que El aprendizaje significativo permite que se aplique lo aprendido en situaciones reales. El aprendizaje significativo se desarrolla en un ambiente educativo positivo y colaborativo. Positivo. Yo sé que ustedes lo hacen. Por eso en la presentación anterior, en el componente anterior, hablamos de la importancia de ese rol que ustedes tienen desde el lenguaje, desde, bueno, no sé, pero sí lo puedes intentar, lo puedes hacer, de no penalizar el error, no penalizarlo. En un contexto de aprendizaje significativo, el estudiante pues se siente valorado, se siente motivado a aprender, a preguntar qué es lo que pasa. Otra vez usted con esa pregunta. Oh, pero sí, eso ya lo vimos. ¿Cuánto hace que venimos repasando los colores? Ese tipo de expresiones lo que hacen es minar y afectar la participación no solo del estudiante, sino que genera una barrera en donde aprendizajes significativos no es que no se puedan dar, pero tienen muchísimos más como brechas por pasar, explorar y aprender. ¿Cómo aprende nuestro cerebro? Entonces, y esto es importante. Y yo sé que muchos van a decir, ay, pero leyendo, solo con 10%, no, entonces ¿para qué leer? No, pues tú sí puedes leer, pero la lectura hay que ponerla en práctica, hay que trasladar esos conocimientos a otras áreas para poder que cobre sentido. Entonces, la lectura aporta un 10%, el escuchar a partir del 20%, más o menos. En algunos casos puede variar y demás. A partir de la observación, un 30%, viendo y escuchando, se aprende en un 50%. Hablando, 70%, pero hablar no es que el emisor y el receptor interactúen, a eso se refiere, no es que haya un emisor y el receptor sea pasivo, no, se da a partir de una interacción. Practicando, 80%, practicando. Es decir, lo que yo leí, lo puedo practicar, lo puedo hablar, lo puedo discutir. Y enseñando aprendizaje colaborativo, 95%. Así es como aprende nuestro cerebro. Y yo sé que aquí intervienen teorías del aprendizaje, los diferentes estilos de aprendizaje, que kinestésico, que visual. Sin embargo, y eso es muy válido porque son teorías que se han dado, han sido estudiadas y han sido
comprobadas. Sin embargo, en términos generales, cuando nosotros propendemos por un espacio, no solamente de formación, sino de aprendizaje, en donde nuestros niños y yo también como docente estoy involucrado y les permito participar, practicar, que le enseñen a otro al que se le dificulta un poco más, entonces llega otro chico y le enseña y luego y se genera como una red de apoyo. Los aprendizajes son muchísimo más significativos y durables en el tiempo. Los niños no aprenden idiomas como los adultos. Termino la frase. Los niños no aprenden idiomas como los adultos. Y aquí hago la distinción entre adquisición y aprendizaje. La adquisición de un idioma se da de manera natural y se da de manera implícita, no a partir de la memorización de reglas, de estructuras, de conceptos. Es que se pronuncia así, es que se dice así, así no, primero va esto, segundo va... No, cero. De hecho, los niños cuando están aprendiendo a hablar, y yo sé que ustedes tienen eh, hijos, sobrinos, nietos, yo no sabo. ¿Y cuál es la reacción automática que uno hace? Ah, yo no sabo. O no le dice nada, o dice, yo no sé, yo no sé. Repetición, repetición. Pero no le decimos, no, eso está mal, así no se dice, así no se pronuncia. O caro. Los chicos suelen, se les dificulta a veces mucho a los niños la pronunciación de la R. Ratón, carro, caro, latón, latón. ¿Qué es lo que hace uno de adulto? Ratón. Y hace juegos y hace dinámicas, pero no es un contexto punitivo. El niño y los niños aprenden de manera y adquieren, en este caso, usando la definición correcta, adquieren el idioma de manera natural, no forzada. Diferente al aprendizaje. El aprendizaje se hace explícito y se hace consciente. La regla, primero el sustantivo, el adjetivo, el verbo, es la estructura, la pronunciación, un sinnúmero de reglas que aplica para nosotros los adultos. Bueno, usted me explicó eso, pero ¿cuál es la estructura? ¿Quién va primero? ¿Quién va después? ¿Y en pasado? ¿Y en futuro? Así funciona nuestro cerebro, porque ya está muy esquematizado y estructurado. Mientras que para los niños no lo cuestionan. Ah, te dijiste que era así, se pronuncia así, lo aprende automáticamente. En la infancia, entonces, predomina la adquisición, como ya lo decía, no se centran en la enseñanza de reglas gramaticales y aprenden por uso y exposición. Uso y exposición. Uso y exposición. Que lo poco o lo mucho que ustedes den en sus aulas se use y que sea de continua exposición. Y ahí vamos ganando, pero no en un contexto y en un ambiente donde tenemos examen y voy a sacar 5 o excelente. No, que sea natural, que sea a partir de un ejercicio implícito. ¿Y cómo se da? ¿Cómo aprenden los niños? Primero, escuchando, repite, se equivoca, lo vuelve a intentar, vuelve y escucha. Y el proceso, esto es un ciclo, y el proceso se inicia. Y es con la práctica, repetición, vuelve y lo intenta, que se va mejorando, que va puliendo, que va pronunciando, que va aprendiendo. No es a la primera. Y a veces nosotros, como docentes de inglés, enseñamos un tema una vez, hacemos examen y listo. O sea, y como decimos, mochamos cabezas, pero no hicimos este ejercicio consciente desde la parte pedagógica de brindar un espacio
apropiado para la práctica, para el error, para la corrección, que debe ser contemplado dentro de los procesos de aprendizaje. A veces por el afán que tenemos es que hay que subir notas a plataforma, presentar notas, periodo académico, y yo sé que eso hace parte del quehacer docente, pero no damos esos espacios que son necesarios para que se dé un aprendizaje de manera significativa. Y el error es parte del aprendizaje. Sí o sí nos vamos a equivocar. David Ausubel también apoya la teoría del aprendizaje significativo. Es un psicólogo y pedagogo estadounidense. Y él plantea que el error indica un proceso, no un fracaso. Y lo veíamos acá. Se equivoca, vuelve a intentar, escucha, repite, se equivoca. Hace parte de un proceso. Está aprendiendo, está corrigiendo. La corrección excesiva bloquea la participación. Así no se dice, así no se pronuncia. Oiga, que a lo último, ¿uno qué hace? Y en las participaciones que hemos tenido aparecía el miedo, experiencias previas. Sí, desde la neuroeducación se activan los mecanismos de defensa. No, pues yo prefiero, lo que yo digo no es valioso. Mi aporte no fue tan significativo. Yo mejor me quedo callado. Que participe fulanito, que sabe más, o que dice, lo pronuncia mejor, lo hace mejor, termina primero. Todavía está en esa tarea, todavía no ha terminado, pero si eso es tan fácil. Pero hay quienes nos cuesta un poco más el proceso de aprendizaje. Y aquí, como dato curioso, la neuroeducación es una disciplina que integra, que une la neurociencia, la pedagogía y la educación. Uno, para comprender cómo funciona el cerebro y a partir de entender cómo funciona el cerebro, entonces diseñar estrategias pedagógicas más efectivas. Es supremamente interesante. El análisis del cerebro, la pedagogía y la educación. Estas tres, de ahí surge la neuroeducación. Entonces aquí, la emoción positiva, la retroalimentación positiva favorece la memoria. O la retroalimentación implícita. No necesito decir que estuvo mal. Así no se dice, así no se pronuncia. Eso está mal. Por ejemplo, house big. Yo sé que, bueno, esto son ejemplos básicos, pero considero que contextualizados a nuestra realidad educativa. House big. Ay, es que primero va el adjetivo y luego viene el sustantivo. No es necesario, no es necesario. Si el niño, porque en español es casa azul, ¿cierto? Pero en inglés cambia la posición por la estructura gramatical y demás. El niño me dijo dog blue, no pasa nada, está bien. A mí, o marker red, a mí me evidencia que ha aprendido vocabulario y me evidencia que hace uso del lenguaje. Mire lo importante que es aquí, porque, oye, ¿qué pasó aquí? Ok, ok. No es un error grave que transporte y traslade la posición del adjetivo del sustantivo. No pasa nada. Pero a mí como docente me está diciendo, sabe, ha aprendido. Con el tiempo, con la práctica, con la práctica, con repetir, va a aprender. Y a veces nosotros nos centramos y el niño o la niña siempre como que comete el mismo error. Claro, pero es que en su lengua materna esa es la estructura lógica.
Y a veces se nos olvida que es que es un idioma extranjero que no, dentro de su contexto, no es muy común. Entonces, para la lógica es house big o dog blue, porque así es en español. Profes, y yo se los digo por experiencia, no pasa nada. Que ustedes hicieron un examen porque necesitaban hacer examen y demás, y el chico o la niña puso así, escribió, era un ejercicio escrito o de speaking, no pasa nada, está bien. A mí me demuestra que está haciendo uso del idioma. Me está demostrando, uy, se aprendió el vocabulario que enseñamos y que vimos y que jugamos. Se saben los colores, súper bien. O sea, pequeñas acciones, pero que son pequeñas acciones, pero que generan un impacto o negativo enorme en el niño o muy positivo, porque podemos reforzar su confianza. Uy, ay, mira que me fue bien, va a llegar, ay, mami, me fue bien, muy bien en la escuela, la profe me felicitó, me fue bien en el examen. Ya tendrá tiempo en bachillerato, cuando llegue a otros escenarios de formación, de recapacitar y reflejar. Ah, no, ¿verdad? Este no va al final, este va al inicio. ¿Cómo se traduce esto en el aula? Valoramos el esfuerzo del niño, de la niña. Vamos a valorar el intento, el refuerzo positivo para seguir generando participación. Vamos a repetir sin corregir. Muy bien, pero no se le olvide que es Blue Dog. No es necesario. Ese no se le olvide ya está generando un refuerzo negativo. No es necesario. A partir de un juego, de una actividad, tú puedes dar el feedback al niño o a la niña sin que él conscientemente o se sienta como, uy, viene solo para mí. Esa retroalimentación viene para mí. O a veces usamos la expresión, muy bien, pero. Muy bien, pero no es tú. O sea, ya el pero eh, borró el muy bien. Porque no sé por qué tenemos esto los seres humanos, pero nos enfocamos en lo negativo. Muy bien, el muy bien ya no existe, pero, y nos enfocamos es en el error. Entonces, mucha atención con ello. Y aquí, la exposición, la repetición y la emoción. Importantísimo, importantísimo dentro de todos estos procesos de aprendizaje. El aprendizaje multisensorial, escuchar palabras, sonidos, canciones, ritmo. Si estamos viendo medios de transporte, entonces en mi casa yo descargué el sonido de un carro de policía, del de bomberos. em, bueno, no sé, es lo que se me ocurre ahorita. Estoy activando los sentidos de nuestros chicos. Aprendizaje multisensorial. Enfoque comunicativo desde la palabra. Cuando teníamos 2, 3 años y estábamos aprendiendo español, no nos sentaban con cuadernos a estructurar el idioma español y así se pronuncia en presente, en pasado. Es más desde lo comunicativo, desde el habla. Ya tendrán tiempo en bachillerato de aprender reglas gramaticales y demás, pero desde eh, primaria que por lo menos nosotros sea un espacio seguro, un espacio de aprendizaje seguro y de participación. ¿Orientado a qué? Al aprendizaje significativo. Y aquí es donde hace énfasis la exposición repetidamente, repetición, volverlos a usar, lo que vimos en otros contextos. O vamos a ver lo mismo, vamos a trabajar el mismo vocabulario, pero a partir de un juego distinto. La emoción, que la actividad que se plantea, que se hace, eh,
Permita al niño jugar. Los niños aprenden jugando. A partir de la risa, de la sorpresa, que es divertido. Pero es que no tengo ni videobeam, no tengo celulares, no tengo... Ustedes son creativos, muy creativos. Podemos generar un, digamos, la búsqueda del tesoro. Entonces estoy enseñando números y ya enseñé colores. Entonces, tú les puedes dar una hoja previamente diseñada. Entonces, chicos, vamos a buscar five objetos red. Five objetos red. Entonces, busquen 5 objetos de color rojo y los peguen en la hoja. Luego, 3 objetos green. Y ahí estoy, desde un contexto distinto. Estoy mezclando español e inglés. Estoy haciendo uso del idioma. Estoy haciendo uso del vocabulario. Y estoy permitiendo que mis niños estén expuestos. Por eso dice aquí repetición. Volver a usarlos en contextos, en una actividad distinta. Porque es a partir de la repetición que se refuerzan y se generan aprendizajes. Quiero compartirles el siguiente video, que lo guardo, porque a todo el mundo se lo muestro, porque me llena de mucho orgullo y son esas acciones, son esas pequeñas acciones desde el compromiso, desde la responsabilidad, desde la inclusión, desde la igualdad, que ustedes como docentes se realizan y que a veces lo tienen como que en tan poco, mis profes, pero que son tan grandes y generan una transformación increíble. Él es un estudiante de una sede educativa de Santuario Risaralda en una de las visitas que yo hice en el año 2023, si no estoy mal. Creo que sí, si no estoy mal. Entonces quiero compartir con ustedes este video. Es un video muy corto. Y el niño me dijo que él se sabía una canción y que en inglés y que la profe se la había enseñado y que él me la quería cantar. Me la cantó la primera vez y yo la escuché, quedé maravillado. Yo dije, me la vuelves a cantar y yo te grabo". Y él volvió y me la cantó, pero bellísimo, bellísimo. Y son estas acciones que uno dice, son esas pequeñas acciones que uno dice, realmente, mis profes, vale la pena. Vale la pena el esfuerzo, vale la pena la dedicación, el compromiso que ustedes hacen, todo ese trabajo. A lo mejor para ustedes sea como que, no, pero es una canción, pero esto tiene repercusión a nivel cerebral, a nivel contextual en los niños. Yo lo veo como una victoria temprana. Es bellísimo. Entonces vamos a verlo, vamos a escucharlo. Lo voy a repetir 2 veces para poder que lo puedan ver muy bien. Oh my God. ¿Qué pasó? No tiene audio, profe. Ya, ok. Sí, profe, no escucha. Ya me devuelvo otra vez. Bueno, como lo que pasa con tecnología, technical issues, denme un momento. Yo aquí lo comparto. Yo lo tengo en mi computador. Yo creo que de aquí sí. Bueno, yo creo que ahí sí lo pueden ver, ¿cierto? Sí, Sí. muy bien. Y Good morning, good morning. How are you? How are you? Very fine, thank you. Very fine, thank you. How are you? How are you? segunda vez, se les voy a pasar la segunda vez para que lo miren bien. Y Morning, good morning. How are you? How are you? Very fine, thank you. Very fine, thank you.
How are you? How are you? Bellísimo, bellísimo. O sea, espectacular. Paula Andrea levantó la mano. No sé si quieras, aquí estoy mirando. Dale, Paula Andrea. No sé si quieras mencionar algo. Había visto que Paula Andrea levantó la mano. Ah, ok, listo. Sí, y aquí dice, hasta el exceso de retroalimentación genera dependencia. Sí, está bien, profe, así está bien. Y termina el niño eh, buscando aprobación de nosotros, de si está bien o está mal. No permite desarrollar confianza y autoanálisis del propio resultado. Total, total. Ujú. Ok, muy bien. Siguiente. Estos son algunos ejemplos. También voy a compartirlos muy interesantes. Este doy créditos al docente Luis Eduardo Aricapa, pero si no tengo todas las herramientas tecnológicas para desarrollarlo, bueno, entonces lo voy a hacer con papel, con los recursos que tenga a la mano. Entonces, este lo tomé de uno de los docentes del municipio de Quinchía, Luis Eduardo Aricapa Aricapa, y bueno, le doy crédito aquí, que no, luego no vayan a haber problemas por derechos de autor. Em, entonces, vamos a ver este primero también. Una manera y otra estrategia de dinamizar la clase. No desde lo punitivo, no desde desde la regla, no, sino desde la diversión. Y luego vamos a ver el siguiente video de una de las capacitaciones de los docentes en la Celia Risaralda y cómo se divierten. Otra vez como docentes, como adultos volvemos a ser niños y hay que recordar ello. Hay que volver a ser niños para aprender. Entonces, vamos a ver el primero, este primero. Aquí, yo- muy bien. Ok. Hoy convertí mi salón en una isla que se está consumiendo en fuego. Agregué algunas tablas de multiplicar y varios problemas de multiplicación. Le indico a mis estudiantes que para apagar el fuego de la isla, los ejercicios y problemas. Para eso, hice una aplicación de realidad aumentada. Te sorprendieron. Ok, son simplemente ideas. Este es un poco más elaborado, requiere internet, pero son ideas que les presento a mis profes para que ustedes dejen volar su imaginación con los pocos o los muchos recursos que podamos tener, que brindemos espacios reales de aprendizaje de un segundo idioma desde lo sencillo. Y nos vamos al siguiente video de los docentes en la Celia Risaralda. Vamos a ver, aquí es este. Aquí. Ok, bueno, y listo. Good.
Yes. Bueno, entonces, mire, a pesar, adultos, profes, y se divierte. Si uno se divierte como adulto, ¿cuánto más los niños? ¿Cierto? Entonces, ¿por qué? Porque cuando exponemos y hay un componente pedagógico planeado, pensado, y no necesita ser algo muy elaborado, sino que les permita a ellos fluir desde su aprendizaje, que involucre movimiento, que señalen, que actúen, que imiten, que piensen, que se diviertan, eh, estamos generando espacios y condiciones para la recordación, para la emoción, porque se van a divertir. Y aquí comprenden sin traducir, facilitamos la comprensión, reducimos la ansiedad. Ay, ahorita que sigue inglés y nos toca que aprendernos 10 los números del 1 hasta el 20 y escribirlos, ¿cierto? Reducimos la ansiedad desde una manera más dinámica y definitivamente aumenta la participación. ¿Quién no quiere participar en contextos como estos? Como el que vimos anterior, aquí cantar una canción o en este un poco más elaborado con, con IA y aquí un poco más sencillo, con animales. Yo miro una cosa aquí. Ok, bueno, bueno, muy bien. El docente como modelo de actitud. Mis profes, y aquí, ¿qué es lo que no estamos buscando? ¿O qué es lo que no se espera? ¿Qué es lo que nos espera desde una realidad contextual de la docencia rural? Pronunciación perfecta. Obviamente, ni quienes hemos venido estudiando y trabajando y estando expuestos al idioma, tenemos una pronunciación perfecta. Uso, no esperamos uso de gramática intachable. Que estructure oraciones en los diferentes tiempos, presente, pasado, futuro, participio. No. Uso de recursos tecnológicos. Algunos lo tienen, algunos no. Si los tienen y los usan, perfecto, excelente. Pero a quienes no los tienen, pues no podemos exigirles que hagan uso de lo que no tengan, ni tienen acceso. Que toda la clase sea en inglés y que dé instrucciones. No, pequeñas acciones. Que tenga completo dominio del idioma. No, ni desde la política se busca eso. Desde política, lo vimos en el componente uno, se busca am, esas pequeñas acciones, pequeñas acciones de clase. Ah, que sí esperamos, acciones pedagógicas justas, que sí se espera del docente rural como un modelo de actitud, que se permita aprender, que haya disposición. Y cuando yo digo se permite aprender, también porque uno como docente, uno va aprendiendo em, de la mano con los niños. Ellos aprenden, uno también aprende junto con ellos. Y ellos a veces le enseñan, o la mayor parte del tiempo le enseñan ellos a uno. Disposición para el aprendizaje. Entusiasmo, ganas de coherencia, coherencia entre lo que decimos, lo que hacemos, entre lo que se plantea, dentro de. Cuando digo dentro de es lo que ustedes quieran. Documentos institucionales, etcétera, etcétera, etcétera.
Que se permita intentarlo, que ustedes se permitan intentarlo. Al menos eso sí esperamos, porque ustedes son mediadores emocionales, sociales o facilitadores. Así es como los describe la política, facilitador, no un experto, no un experto intachable, no un experto intachable con el dominio de, no, así no se define. Facilitador, desde lo emocional, porque atendemos chicos, los niños, y desde lo social. Hago un paréntesis aquí. Un momentico, yo miro si hay alguna pregunta. Bueno, no, no hay preguntas. Bueno, yo espero que todo vaya quedando súper claro. Antes de irnos al receso que vamos a tener, vamos a finalizar con la última, con esta pregunta. Nuestra clase, bueno, con esta frase, nuestra clase debe parecerse más a un juego que a una clase tradicional. Ojo aquí, esto lo hablo desde inglés, desde inglés. Recuerden que estamos hablando desde inglés. Entonces lo hablo desde la asignatura de inglés. Nuestra clase debe parecerse más a un juego que a una clase tradicional. Y zona rural, docentes, aula multigrado. Esa es nuestra realidad, por eso partimos de base de los disclaimers. Y en una palabra, ¿cómo defines tu rol como docente rural? Esa es la pregunta. Y aquí la voy a mover. Aquí. Vamos a mirar bien que estén ubicados acá. En una palabra, ¿cómo defines tu rol como docente rural? Uy, muy bien. Dinamizador. Sí. Transformador. Facilitador. Motivador. Guía. Modelo. Todero. Sí. Sí, el docente rural es todero. Emoción. Transformador. Wow. Innovador. Bueno, aquí también tengo otras por el grupo de Teams que están mandando. Eh, Esta me gusta esta. Perrenquero, es decir, hace de todo, ¿cierto? Todo humor. Líder, facilitador, provocador del aprendizaje, sí. Impulsador en el generador de saberes. Transformador, activador, sí. Ejemplo. Proactivo, claro que sí. Multifacético, sí. Recuerden, si me pueden poner las respuestas, la participación aquí en el que tenemos de Menti, súper, para que tengamos allí como ese banco de respuestas. Ujú. Acompañante del proceso. Uy, sí, estoy de acuerdo con este. Soy líder de un entorno eh, que cada día es más desafiante. Sí, muchísimo, muchísimo. Sí, recursivo.
Uy, sí, recursivo. Transformador, guía, inspirador. Guay, qué lindas palabras. Ujú. Ejemplo. Ujú. Muy bien. Posibilitador. Modelo, molde y ejemplo. Sí, sagal, de todito. Asistente de aprendizaje. Sí, aprendemos de los chicos. Aprendemos de los niños mucho más de lo que ellos creen o consideran que nosotros les enseñamos. Audacia, recursivo. Ujú, muy bien. Innovador. Sí, versátil. Muy bien. Muchas gracias, mis profes. ¿Dónde está? Aquí. Por su participación y todas muy válidas. Copartícipe, facilitador del proceso, líder, posibilitador y copartícipe, promotor, motivador. Así es. Bueno, yo creo que ha llegado la tan anhelada receso. Vamos a tomar un receso, son las... Espera, yo miro qué hora es en Colombia. ¿Dónde está? Son las Ay, hay que levantar. Claro. 10 y 23 de la mañana en Colombia. 10 y 23 de la mañana. Entonces, Pero vamos a tomar 30 minuticos de receso para que ustedes se tomen su tintico, el desayuno, el sanduchito, eh, y nos vemos nuevamente en este espacio en media horita. Sería a las 11, ¿está bien? desea Ah, salir sin guardar, soltar. Listo, Luis, muchas gracias. ¿Cómo amaneció, listo, mami? listo. Entonces nos vemos a las 11, mis profes. ¿Listo? Nuevamente, para que tengan buen Perfecto, profe. tiempo para Ok, muchas desayunar. gracias. A Con mí mucho también. gusto. Perfecto. Ok, muchas gracias.